autor, historiador, Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, de enorme prestigio en los medios, un hombre de polémica, no es precisamente el consentido del presidente de la República, sino él representa un grupo que se ha opuesto con crítica a lo que el presidente no le gusta, en fin. Y Héctor, al margen de su papel cotidiano como comunicador y como analista político, historiador, repito, es novelista. Y acaba de dar a luz un nuevo libro. Este libro se llama Fantasmas en el Balcón. Una novela no muy extensa, pero muy intensa. Eso sí, querido Héctor Aguilar Camín, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Pepe, muy agradecido y muy contento de estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. ¿Qué son los fantasmas en el balcón? Entiendo, porque empecé a hojear tu libro, hablas de la historia de 6 jóvenes que tienen diferentes orígenes y diferentes papeles, desempeñan diferentes papeles, y que son unos vagos tremendos, como quizá algunos de nosotros fuimos o quisimos ser, o a lo mejor tú fuiste. No. Bueno, mira, empecemos por el título, porque explica un poco de qué se trata. Esta es la historia, pues, obviamente, de ficción de unos fantasmas que están conversando en el balcón de la casa donde vivieron hace mucho tiempo, donde fueron jóvenes hace mucho tiempo. Y lo que recuerdan es, desde ese balcón, ya como fantasmas, ya como los fantasmas que iban a ser, aquellos años, aquellas aventuras, aquellos momentos de lo que es probablemente, o fue probablemente, la fase más libre y más feliz de sus vidas. Empezando por el hecho, pues muy contundente, mi querido Pepe, de que eran jóvenes. Y eso ya le otorga a la historia un horizonte de nostalgia, de la felicidad, de la alegría, de la pasión, de la capacidad, del riesgo, de la búsqueda de la vida, de la búsqueda de la aventura, de la búsqueda de las iniciaciones fundamentales de la vida, ¿no? En el amor, en la amistad, en el riesgo, en la risa, en el humor, y en el sexo fugaz. En el sexo fugaz y el amor eternamente buscado y eternamente perdido. Entonces, este es un libro que yo escribí muy puntualmente, Pepe, lo escribí contra la melancolía de la pandemia. Es un libro que para mí fue un antídoto contra el confinamiento, contra la opresión física y psicológica de tener que estar encerrados porque el mundo externo estaba lleno de la epidemia del coronavirus. Y lo escribí confinado en mi casa en esos días como una ventana hacia la intemperie y hacia la libertad. Y esa ventana fue la de mi juventud. Claro, exacto. Pensaste en tu juventud también. Claro. Pensaste en recordar aquel México de los años 60 que se ha transformado. Y hablas mucho de hechos que ocurren en lo que tú denominas antes de la tormenta. Ahora me explicas qué significa la tormenta, por favor. Antes del terremoto. Antes del terremoto. Antes del terremoto, sí. El terremoto, claro, viviendo en la Ciudad de México, puedes estar pensando pues en el terremoto del año de 1957, que tiró el ángel de la independencia, o en el terremoto del año de 1984. Pero en realidad, el terremoto al que se refiere el narrador, irónicamente y burlándose mucho de la historia de sus propios amigos y de él mismo, es el terremoto muy terrible y muy efectivo y a veces muy poco sentido, salvo en la acumulación, el terremoto de envejecer, el terremoto de dejar de ser jóvenes, el terremoto de perder esa franja
única de la vida que es ser joven, y de pronto un día despertarte y decir, la vida se fue, ya pasó el terremoto, de algún modo ya somos las ruinas del terremoto, de haber envejecido. Bueno, contra esa melancolía también está escrito el libro. Contra la melancolía de envejecer, contra el terremoto de la vejez, hay por lo menos la alegría del recuerdo de la juventud, de los años en que la vida estaba abierta y era posible tomarla con pasión, con ingenuidad, con autonomía, con libertad y con riesgo. Y ese es el espíritu de este libro. Plenamente disfrutable en lo que llevo de avanzado el libro, casi una tercera parte. Vamos, independientemente de la historia que vas contando de estos 6 jóvenes, algunos como Changoleón, tremendamente desenfrenados, ingeniosos, talentosos, otro poeta, en fin, lo que otro hombre de letras, Lezama, ¿no? Famoso personaje Lezama, en fin, todos tienen un enorme interés, pero independientemente de todo eso, sí efectivamente son 6 personajes que van cargando su propio fantasma, y eso es lo que hace muy interesante el libro. Además está escrito con una calidad pues que solamente tú puedes lograr. Te agradezco mucho, Pepe. Yo, la verdad, escribí este libro con una gran alegría. Me reí mucho. De pronto venía Ángeles y me decía, ¿de qué te ríes? ¿Qué estás viendo? No, me estoy riendo de las necedades que pasan por la cabeza de estos personajes, porque la verdad también me sucedió aquí que tardé mucho tiempo en entender quién era cada uno de estos personajes. Lo fui descubriendo cuando me resultaba difícil entender algunas de sus reacciones, y sobre todo cuando dejaba que se me, digamos que las ocurrencias que iba yo teniendo se pasaran a la página. Por ejemplo, la idea de una travesía por la ciudad de los años 60, a pie, una ida al Tenampa y después a la Arena Coliseo, y luego por las calles del centro hacia la catedral, que entonces estaba después de un incendio, y luego venir por el centro viejo, por el centro que no es el centro de ahora, es un centro mucho más degradado, y cruzar por la colonia de Doctores, y toda esa idea en cierto modo imposible de una caminata de ese tamaño durante toda una noche. Dejar que eso pudiera suceder para mí fue el principio. Ese es el primer capítulo de la novela, el principio de decir, sí, vamos a salir del confinamiento, vamos a salir de la melancolía de la pandemia, y vamos a tratar, por lo menos con la imaginación, de estar a la intemperie, de vivir la ciudad, de caminar la ciudad. Todo viene en el fondo de mi propia experiencia, porque yo, Pepe, crecí como adolescente en una casa de huéspedes, siendo yo menor que los huéspedes que estaban en la casa, que venían todos de fuera de la ciudad a estudiar acá. Unos venían de Tlaxcala, otros venían de Veracruz, otro venía de Acapulco, otro venía de Yucatán. Y entonces yo, en medio de todo, yo tenía, digamos, 14 años y ellos tendrían, pues, 14 o 15 o 16, y ellos tenían, pues, 19 o 20 y 21. Y eso que parece una edad, tan pocos años de diferencia, a esa edad es mucha diferencia. Entonces, para mí, estos personajes que yo he recogido y reinventado aquí, pues fueron como mis modelos, ¿sabes? De la amistad, de la masculinidad, de la vida amorosa, del alcohol, de la transgresión, y de esa categoría típicamente hegeliana y mexicana que se resume en la palabra desmadre. El desmadre. Eso, muy bien, ¿no? Claro, pues estupendamente lo terminaremos de leer y lo comentaremos con la audiencia, por supuesto. Te agradecemos mucho tu tiempo y el que nos hayas interesado aún más en tus fantasmas en el balcón de Random House.
ya está a la venta desde hace poco, ¿no? Apenas. Sí, está a la venta. Viene a llevar 2 semanas en las librerías. Pues felicidades, Héctor, una novela más de las muchas grandes cosas que has hecho y has escrito a lo largo de tu vida como novelista también. Gran abrazo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.